¿Ozzy aspirando hormigas? Nah, no puede ser posta. No estaba tan mal. No. ¿Es verdad? ¡Qué hijo de los 80! Esa época donde la moral era flexible. Nos provocaban fantasías sexuales señoras con aspecto de niñitas. Y estaba todo bien. Los candidatos a presidente tenían más patillas que escrúpulos y estaba todo bien. Nuestros guitarristas se tomaban un pase glorioso, se subían a un avión y se chocaban contra un puente para morir y dejar nacer la leyenda y estaba todo re bien. Se termina la cultura de la merca, el disco y la festichola daba lugar a la decadencia, el after y las sombreras y estaba todo re bien. Guerra de Malvinas, traiciones, el bullying inglés, el rock nacional y todo recontra bien. Y Ozzy salía de gira con Motley Crue y en una fiesta interminable terminaba aspirando hormigas y estaba todo más que bien. Antes de contarte el suceso en sí, necesitas saber quiénes son Ozzy y Motley Crue, los protagonistas de esta historia. Contexto histórico. Hace algunos años existía algo que se llamaba rock y horrorizaba a señoras paquetas con movimientos satánicos y era denominado el sonido del diablo. Este movimiento musical, que se originó en los guetos estadounidenses, llegó a la masividad de la mano de blanquitos sin swing que terminaron por expandir el sonido, incluso cruzando el charco y alcanzando límites inimaginables. Esta expansión hizo mella en la clase media inglesa, dando lugar a grandes bandas de rock que sentarían las bases del sonido de las siguientes décadas. Los Beatles, Animals, Who, Yardbirds, todos ellos representantes de una primera oleada inglesa. ¿Vos podés creer que la gente los criticaba por los cortes de pelo, se horrorizaban y les decían rebeldes? Y Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin y Black Sabbath en una segunda medida. Para mediados finales de los años 60, las drogas y el desenfreno ya habían pudrido las mentes de los jóvenes, y la mierda ya se había apoderado de ellos. El rock hasta ese momento era el sonido de la juventud y los rockeros eran como los Daddy Yankee del día de hoy. En ese contexto nace Black Sabbath, una banda que tenía una búsqueda distinta a los del resto de los rockeros de la época, más oscuros, creían que podían hacer música de películas de terror e infundir aún más miedo en los sectores más conservadores. Luego, y ya millonarios, se ablandaron como todos, pero darían el puntapié inicial a lo que sería conocido como el heavy metal. El cantante de esa banda era Ozzy Osbourne, un tipo que marcó su época definiendo varios conceptos y sentando estándares para la época y para generaciones futuras. El estándar de rockstar reventado, cabeceador de televisores, destructor de hoteles, lo creó él. El estándar de voz ceñida y punzante, penetrante, agresiva y áspera en el metal, la creó él. Ozzy le dio otra vuelta de tuerca al chico malo del rock, haciendo parecer a los anteriores rockstars niñitas de cabellos rizados, cintillas en el pelo, mejillas rosadas y ojitos celestes. A finales de los 70, Ozzy se separa de Black Sabbath y emprende una carrera en solitario que, acompañado de grandes músicos, demuestra que era algo más que una cara bonita. Envalentonado por el New Wave of British Heavy Metal, vuelve a readaptar su sonido y se establece en Estados Unidos. Paralelamente en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles, más precisamente en Sunset Strip, nació un movimiento llamado hair metal o glam metal, una respuesta más frívola al rock de la época que, sumido en las profundidades progresivas, canciones de 27 minutos e instrumentaciones super elaboradas, llevaron a lo más alto que nunca jamás estuvo el famoso lema de sexo, drogas y rock and roll. Muchas bandas surgieron de este movimiento que tomaba ciertos aspectos teatrales de bandas como Alice Cooper y Kiss, donde la puesta en escena te daba terror, indignación o ganas de cometer un delito sexual, con estilo de vestimenta que tomaban de Bowie o T-Rex, que básicamente constaba de vestirte como tu mamá o como tu hermana, dependiendo del caso, con un sonido más parecido a Van Halen, con voces agudas casi femeninas y letras que hablaban del desempeño sexual de las féminas como Hot for Teacher, ¿Qué quiere decir calientes con la profesora? pero que cuando veías que la cantaba David Lee Roth te daban ganas de llamar al 144 y denunciarlo. O Girls, Girls, Girls de Motley Crue, que básicamente hablaban de que no podían parar de pensar en ponerla. Si de Motley Crue hablamos, Sunset Boulevard, glam, sexo, muchísimas drogas, estos músicos, además de tener el antro donde paraba todo rockero de la época con un expendio peligroso de sustancias, una proveeduría de variedades sexuales y confluencia de todo tipo de personaje, ellos fueron los máximos exponentes y anfitriones
de la fiesta sin fin de Los Ángeles. Glam significaba dinero, fama, chicas, drogas, alcohol, descontrol e impunidad. Y no podía ser más atractivo para ellos. Así que de a poco se fueron ganando su fama de destructores de la propiedad ajena y rockstars badass. Que así es como se los conoce en Estados Unidos a los Charly García. Ahora, teniendo estos antecedentes, y si sumamos al Príncipe de las Tinieblas como se lo conocía a Ozzy, y a quizás la banda glam más escandalosa de todos los tiempos, de gira, juntos, drogados, borrachos y encerrados en un hotel, ¿qué creen que pasaría? En 1984, en medio de una de estas giras, cuenta la leyenda que Ozzy, desesperado por esnifar un poco de cocaína, recorrió el hotel con un vestido claramente robado hasta que llegó a la piscina del mismo, donde se encontró con los integrantes de Motley Crue, las señoras Paquetas, que no sabía que se habían hospedado en el mismo hotel que ellos, y todo tipo de gente horrorizable por la sola presencia de estos personajes. No sabían que iban a presenciar uno de los momentos más míticos de la historia del rock. Si bien anteriormente te contaba de las acciones que hacían famoso a Ozzy, los músicos de Motley Crue no se quedaban atrás, y a medida que su fama crecía, sus escándalos tomaban más repercusión. Nadie era inocente, pero Ozzy no se hacía la fama y se echaba a dormir. Cuando se los encontró en la piscina y consciente de que tenía enfrente serios candidatos a destronarle como el rockero más loco de todos los tiempos, le pidió a Nikki Sixx, bajista de Motley Crue, que si tenían algo de cocaína. Ante la negativa de este, le propuso un desafío. Tomó el tubo para esnifar, se dirigió a una fila de hormigas que había cerca de la piscina y con una sola y fuerte aspirada se llevó a la nariz todos los insectos. «Supera esto», le dijo a Nikki Sixx ante la mirada de él y de sus compañeros completamente estupefactos. Con la inacción del grupo, Ozzy se levanta el vestido, toma su pene y, lejos de detenerse ante el horror causado ante los presentes, orina creando un charco al que procedió a pasarle la lengua. Las familias le tapaban los ojos a sus hijos mientras se los llevaban hacia adentro al grito de «¡Oh my God! ¡Oh my God!». Nicky estaba siendo avergonzado. Sus compañeros de banda lo incitaban a superar la hazaña del inglés, por lo que procedió a orinar y crear su propio charco de orina para pasarle la lengua. Pero Ozzy rápidamente se arrodilló frente al charco de Nicky y lamió la orina de él como si se tratara de un sabroso helado de limón. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Una vez más, Ozzy había superado incluso sus propios límites. Ni tiempo de risa hubo ante la estupefacción de los presentes. Así que Ozzy, sabiéndose vencedor de la contienda, miró a los ojos a cada uno de los integrantes incitándolos a superarlo, acomodó su vestido y emprendió su marcha hacia el interior del hotel. Años después, Jake E. Lee, guitarrista de ese momento de Ozzy, negaría la existencia de tal anécdota, que aparece en las memorias de la banda de 2001 y se vio retratada en la película biográfica de Netflix de la banda. Lo cierto es que Ozzy no era ajeno a este tipo de escándalos. Anteriormente había decapitado a un murciélago con su boca en pleno concierto, pero esa es otra historia de rock.